Están muy convencidos. Nuestro Dios reina, ¿verdad? Y ese rey pronto viene por su iglesia. Lo bueno es que nosotros estamos del lado de la iglesia y que la ira de Dios en primer lugar fue derramada sobre Cristo para que nosotros podamos ser parte del cuerpo de Él. Pero aún este mundo va a ser juzgado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo bueno es que de eso Él nos va a librar. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y hoy vamos a estar mirando los 12 versículos primeros de este capítulo. Espero no aburrirlos y que me tengan paciencia. A la verdad hay muchísimo para poder estudiar de este pasaje, pero obviamente por cuestiones de tiempo vamos a intentar hacerlo bien. Este pasaje trata acerca de una confusión que estaban teniendo los tesalonicenses respecto a la segunda venida del Señor y lo que el apóstol menciona y muchos profetas antes mencionaron como el día del Señor. Eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Si separamos este estudio, en primer lugar el motivo de la exhortación, en segundo lugar esto que acabo de mencionar del día del Señor o el día de Jehová. En tercer lugar, la apostasía previa que aumentará antes de la venida del Señor y antes de la manifestación del anticristo, y eso es algo que hoy nos toca mirar. Y luego, el misterio de iniquidad. Hay alguien que detiene su manifestación hoy, pero también vamos a ver que este personaje fue profetizado a lo largo de la Biblia y en un futuro para nosotros, pero en un presente continuo de Dios. Así que nada se le escapa al Señor de su mano. Así que como recién mencionaba, esta sección de la carta atiende a una confusión que estaban teniendo los tesalonicenses en cuanto a la segunda venida del Señor y más puntualmente con el día del Señor. Habían falsos maestros que estaban enseñando y contradiciendo lo que el apóstol Pablo ya les había enseñado a ellos, tanto de forma presencial como en su primera carta, y eso lo estuvimos estudiando unos domingos atrás, puntualmente el capítulo 4 y el capítulo 5, donde vamos a ser arrebatados con el Señor. Y habían falsos maestros que estaban causando problemas entre ellos. Entonces, los primeros dos versículos podemos leer que Pablo les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y acá realmente lo que expresa que el día del Señor está cerca, realmente debería decir el día del Señor ya llegó. Eso es lo que está diciendo en el original esta frase. Entonces, estos falsos maestros se estaban aprovechando del momento de debilidad que estaban teniendo los tesalonicenses. Ya estuvimos estudiando y poniendo en contexto en Hechos capítulo 17 la persecución que ellos estaban teniendo y todo lo que habían pasado. Y se aprovechaban de este momento mintiéndoles, diciéndoles que la tribulación o la persecución que ellos estaban pasando era porque el día del Señor ya había llegado sobre ellos y todo lo que engloba este día del Señor. ¿De qué forma lo hacían? Bueno, el versículo 2 nos dice: por espíritu, algunos falsos maestros o falsos profetas con falsas revelaciones o falsas profecías diciendo que esto había pasado. Por palabra, un mensaje erróneo a la doctrina que Pablo ya les había dicho. Y por carta, y esto era lo más común en la iglesia en aquel momento porque no existía la Biblia que nosotros tenemos, muchos escribían cartas y algunos, como tenían cercanía o relacionamiento con Pablo, atribuían a que esas cartas iban respaldadas por él, como una especie de respaldo apostólico. Entonces, yo te estoy comentando esto porque yo hablé con Pablo y Pablo me dijo esto, y lo escribo. Y algunas de esas cartas incluso iban firmadas por el apóstol Pablo. Y de esa forma engañaban y iban generando confusión en la iglesia, puntualmente en Tesalónica. Entonces vemos que a causa de esta confusión, ellos empezaron a creer, en primer lugar, que Cristo ya había venido, y en segundo lugar, que ellos habían quedado fuera de ese arrebatamiento que Pablo les había mencionado antes de esa gran tribulación.
debido a esto es que el apóstol Pablo empieza a profundizar en la enseñanza y en la doctrina y empieza a profundizar en lo que acontecerá antes de que llegue el día del Señor. Y eso es lo que nos compete en esta mañana. En el Nuevo Testamento aparece como el día del Señor y también día del Señor en el Antiguo Testamento aparece como el día de Jehová. Este es un día profetizado en toda la Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y anoté un montón de citas, obviamente que no las vamos a leer todas, ni las vamos a mirar todas, pero es impresionante ver que esto aparece más de una vez en la Escritura. Y si aparece más de una vez y varios profetas a lo largo del tiempo hablaron de este día, es porque ese día va a venir. Este día hace referencia a un periodo de tiempo donde la ira de Dios viene sobre el sistema caído de este mundo. Y solamente para leer algunos pasajes acerca de esto, Jeremías 46:10 dice: porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará y se empapará con su sangre, pues habrá una matanza para el Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Isaías 13, 9 al 11 dice: aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Es tremendo lo que acabamos de leer solamente en 2 pasajes, más todos los otros que están profetizados en la Biblia. Joel dice que ese día va a venir de sorpresa con el poder del Dios Todopoderoso. Y lean después la carta, el libro de Joel. Habla con mucha claridad acerca de esto. Ahora, pensaba mientras que leía esto tan terrible, si podemos por un momento imaginarnos lo que realmente ellos estaban pasando. Porque nosotros tenemos a los tesalonicenses como una iglesia modelo, incluso que el apóstol Pablo predicó y enseñó una y otra vez. Y el apóstol Pablo elogia su amor, su fe, su crecimiento espiritual. Pero llega un punto que ellos entran en esta confusión. Y quizás esa confusión es porque esta tribulación y esta persecución era tal sobre ellos que empezaban a decir: ¿será que Cristo vino? ¿Será que algunos se fueron y nos quedamos? Pero si pensamos en un momento, pobres, y digo pobres no de lástima, yo no sé si mi fe resistiría a eso. Es por esto que vienen los siguientes 2 versículos, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y acá es donde el apóstol Pablo empieza a darle más profundidad, un poco más en cuanto a lo escatológico, y hay diferentes posiciones y la verdad no me interesa entrar en eso. Desde el lado en que si la Biblia en algo no es clara y contundente, como que la paga del pecado es muerte, o que el Señor hizo la creación en 6 días y el 7º descansó, no nos corresponde a nosotros tomar partido y ser dueños de una verdad que no está tan clara. Pero lo que sí es cierto es esto, que antes de que el día del Señor venga, la apostasía va a crecer y se va a manifestar el anticristo. Ahora, ¿qué es esto de apostasía? Bueno, es una palabra compuesta y quiere decir una salida de o una dejación de algo, o sea, que dejamos algo, una deserción de la verdad y puntualmente, y esto es literal, se refiere a carta de divorcio. Entonces quiere decir que hay algo que estaba vinculado y que se separó. Este concepto refiere a una acción de rebelarse en contra, renunciar, abandonar o alejarse de lo que uno ha creído y profesado. Más puntualmente, en este contexto, es salirse de la fe. Y eso es lo que Jesús dijo, que va a pasar antes de su segunda venida. En Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
no solamente en Israel, en toda la tierra, en nosotros. ¿Hallará fe acá en Uruguay? El apóstol Pablo le advierte a Timoteo que esto va a pasar, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Personas que conocían a Dios y que conocían de Dios, dejaron de escuchar a Dios y empezaron a escuchar otras voces. Y ese es el comienzo de la apostasía en uno mismo. Ahora, este concepto de apostasía podemos pensarlo en un mundo sin Cristo, y uno dice, la maldad que hay en el mundo, y crece la maldad, y nadie lo frena, y nadie lo para, y la guerra, y todo eso. Pero el concepto de apostasía está ligado primeramente a la iglesia de Cristo. Y es como un proceso que va creciendo hasta que desencadena en nuestra sociedad, en este mundo caído, hasta que se manifieste este hijo de perdición. En primer lugar, en nuestro hogar, perdiendo la relación íntima con el Señor, a solas, como individuos. Luego, perdiendo la relación con Dios como familia, el buscar a Dios como familia. Luego esto se traslada a la iglesia de Cristo, porque nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo saca de su centro esta relación, pasando a un segundo plano la predicación de todo el consejo de la palabra de Dios, la oración ferviente y la comunión de los unos con los otros. Y este fue la iglesia y su comienzo, por eso la iglesia crecía. Y perdemos así por el camino esta esencia poderosa, quedándonos con actividades, programas, y hemos convertido la iglesia en un entretenimiento. Y estoy hablando de una iglesia a nivel global, no estoy hablando de Ituzaingó puntualmente. Y por esta razón, la iglesia deja de alumbrar a un mundo sin Dios. Y es que la sociedad y los gobiernos sin esta luz de Cristo aprueban leyes, deciden y viven dando la espalda a Dios. Entonces Dios y su palabra quedan fuera de la vida del hombre y el hombre se posiciona sobre Dios y como consecuencia de esto, la sociedad perdió el valor de la familia. Ya no hay valores. Antes eras cristiano o no eras cristiano, había cierto valor y cierto respeto. Los que trabajamos en la enseñanza lo vemos. Antes, si la maestra la llamaba papá, era un problema. Yo tenía terror de que mi padre fuera el auto. Y ahora si le decís algo a alguno, te denuncian, injustamente. Y así surgen los abandonos de hogar. Y lo más presente en los hogares es la falta de paternidad. El hombre como figura responsable de Dios en el hogar y como sacerdote del hogar se pierde. Y así crece nuestra familia sin un sacerdocio santo en el hogar. Y por eso surgen los abortos, las drogas legales, un matrimonio igualitario, movimientos de todo tipo anti-Dios, suicidios, votamos eutanasia y un montón de cosas más a causa de haber dejado a Dios de lado. Y un mundo sin Dios, con una apostasía en aumento, hasta la manifestación de este anticristo profetizado. Y acá son los siguientes versículos. Lo interesante es que el apóstol Pablo nos da dos referencias de este hombre, que es el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y hay una similitud ahí con Judas en algunas cosas, que había alguien que se iba a perder, como una representación, pero el versículo 3 da estos dos conceptos. Y podemos decir que este personaje es la culminación de todos los que odian a Dios a lo largo de la historia, que han odiado, que odian y que odiarán a Dios y a Jesucristo. Y también es la culminación de todos los falsos maestros, profetas y falsos cristos que se han levantado y se seguirán levantando hasta que Dios lo permita a lo largo de la historia. Es la personificación humana misma de Satanás y sus herramientas principales son la oposición, la mentira y la apariencia. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los siguientes versículos, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces acá podemos ver dos cosas claras.
el misterio de iniquidad ya está presente. Y hay alguien que está obstaculizando su manifestación total. Primera de Juan 2:18 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y ya hace casi 2000 años atrás era el último tiempo, imagínense ahora. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y el versículo 22 dice: ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El apóstol Juan no se basa tanto en una figura, sino en que todo aquel que niega al Padre, al Hijo y la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ese es anticristo, antidios, anticristo, yo por delante de Cristo. Lo que esto nos enseña es que el espíritu del anticristo ya está en medio nuestro desde el momento que el hombre pecó. En esta misma carta, y por esta razón, el apóstol Juan nos pide que probemos los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y nosotros estuvimos estudiando las cartas anteriores de Colosenses, de Efesios, que ellos estaban luchando contra algo que se llamaba el gnosticismo. Estas personas no reconocían la deidad de Cristo y todo lo que Él había hecho. Y batallaban los apóstoles y la primera iglesia contra esta falsa doctrina. Ahora, una evidencia de que este misterio está entre nosotros es que niegan a Jesucristo y su deidad, y también niegan la eficacia de la obra de la cruz. Así que si hay alguien que se hace pasar por cristiano y está negando estas cosas, déjame decirte que no lo es. Y si por alguna razón nosotros los empezamos a escuchar, estamos siendo de igual engañados que los tesalonicenses. Ahora, alguien detiene su manifestación total y acá podemos ver dos cosas. En primer lugar, la soberanía y el control divino. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a manifestar cuando Dios lo quiera. Hay una parte que entiende que uno de los sellos del Apocalipsis en capítulo 6 es cuando ese caballo blanco sale con una corona y sale con un arco sin flechas, y dice que él salió venciendo y para vencer. Y se entiende que Dios le está dando paso al anticristo para operar. Pero también, más importante, es que quien detiene a este anticristo es alguien superior, una persona divina y eterna que tiene un poder superior y que tiene dominio sobre. Y eso es importante entenderlo. A veces el mundo hace una gran imagen de Satanás y de todo lo malo por lo que se ve. Pero hay alguien sobre, y hay alguien que ya trazó la historia, y hay alguien que ya la escribió y la contó, y venció sobre el maligno. Y ese es nuestro Dios. Y nosotros en Él estamos seguros. Por eso, no sé cómo será, ni cuándo será, pero si el Señor nos permitiera pasar por algo así, podemos confiar en que en Él podemos estar seguros. Lo interesante es que no es que el Espíritu Santo va a ser quitado, sino que el Espíritu Santo le va a dar paso a que el anticristo se siente en el trono de Dios, en este mundo. Y acá algunos piensan que se va a la iglesia y está la falsa enseñanza, y eso sí no podemos asegurarlo, que si la iglesia se fuera, el Espíritu Santo se va a ir. No, amados. No detiene tampoco la iglesia al anticristo, lo detiene el Espíritu Santo, una persona divina. Que sí, el Espíritu Santo está entre los creyentes, claro que sí. Somos morada y templo de Dios. Pero quien detiene a esto es Dios mismo. Y Él le va a dar paso a que Él haga su obra. Ahora los versículos del 8 al 12 los podemos leer. Y acá vemos la manifestación del inicuo, es otro nombre que el apóstol le da a este anticristo. Lo interesante es que va a hablar de esto, pero así como va a hablar de este anticristo,
lo que va a decir es que Él ya está vencido. Y nosotros nos tenemos que quedar con eso, porque eso es lo que nos compete a nosotros como iglesia. Estamos del lado ganador. Nadie quiere perder en la vida. Tristemente se pierde más de lo que se gana, en todo. Pero acá el triunfo es seguro. Dice versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y es interesante que el apóstol Pablo en Romanos también dice en el capítulo 1, aquellos que conocieron a Dios y no le dieron gracias, Dios entenebreció su entendimiento. Tiempo y ocasión acontecen a todos, pero si uno rechaza constantemente la luz del Señor, el Señor te deja en tinieblas. Ahora, este anticristo profetizado en el Antiguo Testamento, y es importante, por ejemplo, entender un poco de Daniel, capítulos 7, 8, 9 y 11, puntualmente sus acciones y sus características. En este tiempo, la carta de Daniel es como que el libro de Daniel se separa rotundamente en diferentes ocasiones. Los primeros capítulos es todo lo que ya sabemos de él y frente a Nabucodonosor con sus amigos. Luego cae Nabucodonosor y siguen otros reyes y otros imperios y Daniel siempre está. Y llega un punto que el tiempo profetizado de esclavitud ya se terminaba y Daniel empieza a orar. Y esto es lo que más me impresiona. Más allá de todo lo que vamos a ver ahora, Daniel se pone en la brecha. Daniel no la mira de costado. Daniel era un hombre entendido en los tiempos proféticos de Dios. Y Daniel se para en la brecha por él y por su pueblo. No por su familia, no por sus amigos, por toda una nación. Que teniendo al Dios poderoso de su lado, producto de su pecado, estaban siendo esclavizados. Y él se para en la brecha y él empieza a orar. Y él empieza a confesar su pecado delante de Dios. Y más de una vez, él dice, me quedo sin fuerzas porque estoy clamando y porque estoy orando. Y ahí aparece la intervención divina. Capítulos 7, 8, 9 y hasta el final del libro. Pero en estas revelaciones y visiones que tiene Daniel, se menciona a este personaje, el anticristo, en la visión de las 4 bestias, o 4 imperios que surgieron. Daniel 7:8 dice, mientras que yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, acá podemos ver que el anticristo se va a distinguir por hablar grandes cosas o hablar cosas arrogantes y por tener una gran oratoria. Si teníamos que definirlos en nuestros tiempos, es el político de políticos, digamos. Y él va a poder operar con toda autoridad, porque Satanás se le va a dar bajo este sistema caído. Él va a ser un hábil declarante. También él reinará sobre toda la tierra como el personaje político-militar más poderoso en la historia. Si nosotros creemos hoy que se juntaron ahí Putin y Donald Trump y pasaron los avioncitos ahí por arriba mostrando el poder, ni pican al lado de este hombre. Porque todos estos poderosos que están enemistados, amenazándose con bombas y armas nucleares, este anticristo los va a nuclear a todos para tratar de hacer guerra contra el príncipe de los príncipes. Daniel 7:23, y dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos. Él va a poner días para ser adorado. Y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
y esto es lo que se entiende como un periodo de 3 años y medio. Pero lo importante de entender es que lo va a hacer, y él va a tener esa autoridad, y Dios lo va a permitir. También en el capítulo 8 Daniel lo describe como un insolente, referido a que tendrá poder de intimidar a todo el mundo. Él será un experto en el engaño y la manipulación. Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo y entendido en enigmas. La altivez es sello de este hombre. Y lo otro interesante es que en el versículo 24, dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, como se le cante, como le parezca. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. También en el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y esto es lo que estamos viendo en esta carta de Tesalonicenses. Él se opone y se levanta contra todo lo que se le llama Dios. Ahora, también nos muestra que esta persona no va a poder ser, entre comillas, tocada ni destruida por mano de hombre, porque dice, será quebrantado, pero no por mano humana. O sea, todas las fuerzas del mundo, si se juntaran contra él, que no va a pasar, no lo van a poder destruir. Y por último, en Daniel se presenta a este personaje como el rey que hará su voluntad. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dios es soberano y lo determinado se cumplirá. Por alguna razón Dios lo permite así. Y también entiendo que el anticristo es parte del juicio de Dios sobre aquellos que rechazaron a Dios. Porque van a levantar a una persona, pero esa persona los va a destruir. Ahora es interesante saber que esto que está acá también lo podemos ver en Apocalipsis 13, y ahí vamos a abrir la Biblia y vamos a leer. Y acá, en esta profecía, vemos todo esto profetizado, pero ahora lo vemos en acción. Y el apóstol Juan lo está viendo. Todo lo que es escatológico, cada uno puede tener quizá una postura, un entendimiento. Pero lo cierto es que Dios permite esto para mostrar su gloria sobre todo el mundo y sobre toda nación. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hasta ahí. Es interesante que en esta primera visión que Juan tiene de esta bestia, menciona partes de animales que también se entienden que están en las profecías de Daniel. El leopardo, el oso, el león, referenciados a los reinos que pasaron, a los imperios que pasaron. Nabucodonosor en Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Todos estos imperios que han pasado
dan esta apariencia de que de estos reinos se va a levantar esto. No podemos pensar en nombres físicos hoy que aparezcan con conjeturas de que va a ser así. Pero lo cierto es que de todos los imperios del mundo y la filosofía humana que ha atravesado este mundo y esta historia, de esto está formado este hombre. Lo interesante es que aparece un dragón. También se le dio boca a este personaje que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Esta persona va a tener toda esta autoridad, dada por Dios. Y lo que no deja de ser nuevo es que Satanás ha sido un gran falsificador o tratar de imitar a Dios. Desde el principio subiré al trono de Dios y seré como Dios. Bueno, acá lo mismo. Aparecen 3 personajes en este capítulo, porque en el versículo 11 habla de otra bestia que sube, una segunda bestia. Entonces, así como nosotros tenemos una Trinidad Santa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el final de este tiempo es con una Trinidad satánica, visible. El dragón, Satanás mismo. El anticristo, la primera bestia, empoderada por Satanás. Él dice que va a hacerse fuerte, mas no por mano propia, decía Daniel. Y luego el falso profeta o la segunda bestia que hace que este mundo adore al anticristo. Y así como por medio del Espíritu Santo nosotros adoramos al Dios de dioses, este falso profeta va a hacer de que el mundo adore al anticristo y por ende al dragón. Lo importante de esto, Apocalipsis 22, y el diablo, o sea, el dragón que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A estos 3 personajes que han engañado a lo largo de la historia a todo el mundo en contra de Dios, les espera un infierno eterno. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? No lo sé. Pero si la Biblia lo dice, es cierto. Ahora, está genial todo esto. Yo espero no verlo. Espero que Cristo venga por mí. ¿Pero qué sacamos de esto? Toda esta explicación que hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses empieza con un llamado, y es este. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya el apóstol Pablo les había enseñado todo lo que iba a pasar y ellos se olvidaron, fruto de la persecución que vivían. Entonces la pregunta es si yo estoy firme en la fe, si tengo cimiento y estoy firme en lo que el Señor me enseña, si estoy arraigado, como ya lo estudiamos en la palabra de Dios, o si solamente soy superficial. Alguien que se mueve fácilmente es ¿por qué? Tratá de mover un árbol fácilmente, ¿podés? Un árbol de esos que tiene no sé cuántos años. Imposible, porque tiene raíces, tiene base, tiene cimiento, se alimenta y crece y se arraiga cada vez más a lo firme y no lo mueve nadie con mano humana. Tienen que destruirlo para poder moverlo. Y eso es el llamado que el apóstol Pablo nos hace hoy. Y a lo largo de la historia, este llamado a estar firme en la fe aparece una y otra vez.
Gálatas 5:1, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Filipenses 1:27, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 1 Corintios 15, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Si no estás cimentado y no te estás alimentando, ¿cómo vas a crecer? A veces nos dan momentos de ser satélites en las iglesias, ¿verdad? No sé ustedes, yo pasé por varias. Pero si no te cimentás en un lugar para que el Señor trate contigo, no vas a crecer. Y ser un cristiano satélite no es para ser cristiano. Es cualquier cosa menos cristiano. Porque el Señor nos llamó a su iglesia. Y cuando el Señor llama a su iglesia, ¿a quién va a llamar? Creciendo en la obra del Señor siempre. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y hay tantos pasajes más que aparecen ahí. No os dejéis mover fácilmente, os rogamos. Y lo segundo y principal para mí es que Cristo viene. Lo creas o no, lo esperes o no, así como ladrón en la noche, Él vendrá. Lo cierto también es que en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les dice que el juicio sobre el mundo no es para la iglesia. Sí, quizá podemos ser perseguidos, atribulados en nombre de Cristo. Si estos hermanos lo pasaron, ¿por qué nosotros no? Muchos creen que empieza o viene el arrebatamiento y empieza la famosa última semana de Daniel. Si será así, no lo sé. Pero lo cierto es que hoy en el mundo muchos hermanos en esta misma hora están siendo perseguidos a causa del Evangelio. Si a mí me tocara estar en esa situación, yo no sé si mi fe estaría firme. Pero es a lo que Dios hoy nos llama. Lo creas o no, lo esperes o no, lo anheles o no, Cristo viene. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La Biblia dice que el que está en luz tiene comunión los unos con los otros. Entonces, cuando vos estás en luz, no hay algo que te corra, porque no hay algo que puedas ocultar o que quieras ocultar. También la Biblia nos dice, procura presentarte como alguien aprobado. Y acá el apóstol nos dice, para cuando Él venga, no nos sientamos avergonzados. ¿Cómo nos vamos a presentar si Cristo viniera hoy delante de Él? ¿Cómo está nuestro corazón cuando se apagan estas luces, cuando salimos de acá? Cuando apoyamos la cabeza en la almohada, ¿cómo estamos delante de Dios? Yo muchas veces, si miro esto, no sé si me presentaría, Señor, gracias. Pero hoy estamos a tiempo de arreglar nuestras cuentas con el Señor. En primer lugar, si estás acá y no tenés a Cristo y una relación con Cristo, hoy es el día en que puedes tener una relación con Él. Hoy es el día en que puedes ser salvo. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y si estás en este lugar y ya tenés a Cristo, ¿cómo estamos con Él? Que Dios nos ayude a poder vivir esto. Porque no es fácil en un mundo corrompido, lejos de Dios,
donde abrís tu celular y ya está. No precisás ir muy lejos. Que Dios nos ayude a poder caminar en esto y meditar en estas cosas, agradecidos por una salvación tan grande. Amén. Señor, gracias porque podemos confiar en que tú has vencido la muerte, Señor, y que tú has vencido al maligno. Señor, si esto está escrito y profetizado, Señor, sabemos que se cumplirá. Tú no eres hombre para mentir, Señor, ni para arrepentirte de lo que has declarado. Señor, con humildad te pedimos que nos ayudes a poder vivir tu palabra en nuestro corazón, individualmente, Señor, y luego como iglesia. Y que, Padre, cuando tú regreses, nos encuentres trabajando, Señor, por ti. Que cuando tú nos llames, Señor, podamos estar, Señor, en la brecha como estaba Daniel por su pueblo. Muévenos, Señor, a ti. Y ayúdanos en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. Amén.